del AVE Pamplona-Vitoria en esta propuesta de trazado alternativo respetuoso con el paisaje. Ahora vamos en el capítulo, la charla 6, desde Charri Aranaz hasta Alsasua. Fijaros, siempre os muestro estos planos para el que quiera encontrarlos. Basta poner IGN, comparador de mapas, y pinchando ahí encontraremos los mapas más antiguos que había del territorio. Estos, por ejemplo, es la primera edición del plano 1.50.000. Fijaros qué precioso plano. Os lo muestro para que veáis en este plano, que es como muy claro porque tiene pocos datos por la escala y también por su antigüedad, lo perfecto que era el trazado del viejo ferrocarril, o del actual ferrocarril. Fijaros que había optado por ir por el valle al norte del río Araquil, por unas zonas absolutamente llanas que son en algún punto estaba en contacto con las estribaciones de la sierra y que tenía un trazado maravilloso. Realmente era un trazado prácticamente de ave, aunque él realmente sus velocidades eran más bajas, realmente con pequeños ajustes es un trazado perfecto. Esto es lo que os vamos a mostrar. No entendemos por qué la propuesta del Ministerio nunca planteó el apoyarse en el viejo ferrocarril. Aquí tenemos la continuidad. Efectivamente hay puntos un poco difíciles, como puede ser el paso de Alsasua, el paso de la fábrica de cementos, Ciordia quizá, pero fijaros qué trazado, es una maravilla. Aquí es verdad que ha pasado ya al sur del Araquil por la presencia ya de la sierra y también del núcleo de Ciordia, y ya entraríamos en Álava. Hoy vamos a tratar solo hasta Alsasua, hasta la frontera con la Zabutía. Fijaros que os dejábamos en la lección anterior con este dibujo en que veíamos cómo excavando toda la meseta, por así decir, de Charri Aranaz, produciendo realmente un gran daño en el paisaje, aunque no es visible porque es una gran trinchera, pero es visible desde todos los puntos de estas granjas, de estos paisajes. Pasábamos bajo la autovía, es el primer paso bajo la autovía, para tener cotas más bajas y descender pasando entre el cementerio Bacaicua y el río para saltar al valle del río Araquil, con lo cual pasa a estar en las cercanías del viejo corredor. En este paso, como veis, los rellenos no son excesivos en el valle porque nos preocupa mucho los rellenos que este trazado haga en el valle, porque al final son presas. Fijaros que aquí pasa con un pequeño puente y luego va en relleno, y aquí está pasando muy cerquita de este chalet, entre la antigua ferrería y el chalet, como veis en este nudo. Esta carretera pasa a ser paso superior, con lo cual deducimos que va bastante bajo en este punto. Fijaros que aquí se acerca mucho al viejo trazado y pasa excavando la colina de la ermita de Iturmendi. Es decir, que realmente su contacto con el viejo trazado es muy, muy pequeño. Y luego, como veis, va a hacer el absurdo, por haber bajado, de volver a subir para luego pasar ahora sobre la autovía. Y que va cortando, aquí veis, pasa en dos puntos, con viaductos de 90 y de 40 metros, pasa el río Araquil. Y aquí, como veis, ya los rellenos empiezan a aumentar porque tiene que subir a cotas muy altas, tiene que lograr pasar sobre la autovía. Lo veremos después. Fijaros, por aquí ha pasado bajo la autovía entre el cementerio y el río Araquil, excavando esta ladera del cementerio, y se dirige hacia el valle. Aquí tenemos, ha pasado excavando en este punto tan crítico, porque aquí la meseta estaba bastante alta, salta el río Araquil en este punto y se va a dirigir para pasar entre el chalet y la vieja ferrería que está aquí. Y pasa por aquí, es decir, que ocupa toda esta vaguada, toda esta llanura de cultivos, pues queda realmente alterada. Aquí vemos toda esta llanura va a quedar con la aparición de ese ferrocarril. Luego va a pasar, como veis, entre este chalet y la vieja ferrería. Va a pasar por aquí, rozando bastante al chalet. Aquí lo vemos otra vez. La carretera crea un paso superior, es decir, tiene que pasar por encima de él, lo cual deducimos que no va muy alto, que va abajo, y aquí sigue por este recorrido. Va a pasar por aquí delante, como ya veis, y luego
entre la chalet Rosa y la Ferrería y este chalet. Va a pasar por aquí. Como veis, una frontera, una barrera nueva en el paisaje. Aquí lo veríamos enfocado desde el cementerio de Bacaicua. Vendría justo por este frente, tendríamos el trazado. Pasar por aquí y, por supuesto, altera la valla de la vieja ferrería. Todo esto queda alterado por el paso del ferrocarril, del nuevo trazado del ministerio. En el punto quizá de los más bajos del recorrido, porque es el punto en que más está en contacto con el Valle del Araquil y por tanto en tangencia con nuestro trazado. Y luego, como veis, se dirige hacia la ermita. Esta carretera pasa a tener este paso superior, continuidad del que ya tenía, y pasa, como veis, excavando. Lo rojo, para que sepáis, siempre es excavación y lo verde en este plano es relleno. Que aquí no se ve mucho relleno, pero aquí empieza ya a crecer el relleno. ¿Por qué? Porque va a subir para pasar sobre la autovía. Aquí tenemos por dónde pasaría, ¿veis? Por aquí, y pasa a estar en contacto. Aquí estaba el viejo canal de la presa. Todo esto quedará muy afectado porque realmente pasa rozando el río Araquil. Y él se marcha por allí, en esa llanura, y se dirige hacia la ermita de la Asunción, que esta pequeña colina, aquí hay como una colina, que este ferrocarril ya en parte la cortó, pero este aún vuelve a cortarla, pero esta vez ya muy cerca de la ermita, porque pasa al norte de la ermita. Es decir, él va a venir, como hemos dicho, ahí entra en contacto y va a venir hacia aquí. Esta es la ermita, entonces él va a pasar por allí al norte cortando la colinita de la ermita. Aquí lo vemos, que hay un corte de la colina, es decir, que queda aquí una gran trinchera. Creemos que para la ermita pues no es bueno, claro, ese entorno que es una ermita, una colina tan importante del paisaje, pues queda alterada por el ferrocarril. Y como veis, además tiene que volver, que saltar el Araquil. Ya lo ha saltado una vez, lo vuelve a saltar aquí con un viaducto de 90 metros, aquí con otro de 40. Y aquí empieza lo que nos preocupa, la presa que está haciendo sobre el valle. Ahí estaría el paso del viejo ferrocarril y la ermita, que él pasará un poco más al sur. Bueno, aquí vemos, perdón, la ermita está pasando por aquí y va a pasar hacia entre la depuradora y, bueno, al norte de la Vícola Lizárraga y el río. Va a pasar por aquí para dirigirse al sur de los Silos, perdón, al norte de los Silos, dirigirse al salto de la autovía. Por aquí y se va hacia allá. Va a enfilar por estos campos, girando ya, alejándose del viejo ferrocarril. Viene por aquí. Y aquí tenemos la depuradora y la granja Lizárraga. Entonces va a pasar por aquí, ya subiendo. Justo por aquí estará ya empezando a subir. Volvamos a verlo. La carretera pasa a tener un paso inferior, con lo cual aquí ya empezamos a notar ya el recrecido del ferrocarril porque está ya subiendo. Aquí un viaducto de 40 metros, que hemos visto cómo cortaba el río Araquil en 2 puntos. Esta es la cuarta vez en que salta el Araquil en este momento, en este trazado, y empieza a subir. ¿Cuánto empieza a subir? Pues pensar que aquí la autovía está como a 519, tiene que subir por lo menos entre 4,5 metros de gálibo más la estructura, pongamos que va a subir como poco a 525 de cota. Eso supone 13 metros respecto a estas cotas de aquí y un poco menos respecto a estas de aquí. Es decir, de media podríamos hablar de unos 9-10 metros de relleno, es decir, como un edificio de 3 pisos de relleno de toda esta llanura, preciosa y valiosa llanura, que va a quedar fragmentada y partida por esta gigantesca muralla. Pero nos preocupa las inundaciones del Araquil, porque aquí se va a crear realmente toda una presa con solo este punto de desagüe, estos 40 metros de desagüe, que puede producir la inundación de gran parte del valle. Fijaros que el ferrocarril, como nunca no saltó el Araquil, más que en el punto acercándose a Huarte Araquil, subiendo ya, nunca produjo el problema de una presa. Pero bueno, aquí tenemos este punto, vamos a verlo de nuevo. Estamos pasando por aquí, pasa también sobre el viejo canal del molino,
y se dirige a saltar por cuarta vez el Araquil. Él viene por aquí, alejándose del viejo recorrido, salta por aquí, y tenemos otra vez para que no nos despistemos, y vamos ahora a mostraros las vistas desde esta carretera, la vieja carretera nacional, y de estos entornos. Aquí vemos cómo desde esa carretera toda esta llanura va a quedar con un gran muro de unos 9-10 metros de tierra sobre el que irá el ave del ministerio. Pasa al sur de estos hilos, viene por ahí. Por aquí vamos a ver esta muralla de tierra que va a partir este valle, que aunque ya tenía algunas, efectivamente, postes eléctricos, pero casi era un valle virgen, como vemos. De ahí vendrá la muralla. Aquí la vemos muy clara. Estos son los hilos. Toda esta muralla a partir de saltar desde la depuradora. Es decir, todo este paisaje va a quedar cada vez más alterado porque va subiendo el tren hasta pasar por encima de la autovía. Es decir, aquí vamos a ver ya no veremos este paisaje, veremos un talud de tierra, un gran muro que se dirige hacia subiendo cada vez más para pasar sobre la vieja carretera y sobre todo para pasar sobre la autovía, es decir, viene por aquí. Creo que ya os hacéis bastante idea. Y aquí, a partir de aquí está saltando la autovía. Aquí hay unas construcciones y ahí están más construcciones y pasa entre las dos para saltar por aquí encima hacia esa colina. Como veis, la altura que tiene que conseguir es muchísima respecto al valle, porque la autovía ya en sí está alta. Es decir, pasa por aquí sin tocar estas naves para saltar por encima de la autovía. Y salta y corta esta montaña, es decir, empieza ya a alterar de nuevo el paisaje de las laderas norte de estos cerros que descienden de Urbasa. Y luego va a dirigirse hacia Olazagutia. Aquí veis que hay un corte y aquí hay un corte más profundo. Siempre para que sepáis cuánto corte hay, pensar que en esta escala que está utilizando, que es 5000, hay 5 metros entre cada línea de terreno. Y para saber cuál es su cota, basta ver en qué momento acaba la excavación y empieza el relleno. Entonces aquí podemos ver que hay como 2,5 metros, más 5, 7,5, más 5 y 12,5, más 5, 17,5, más 2,5, 17. Podemos pensar que hay un corte de 20 metros, es decir, como un edificio de 7 plantas, cortando aquí el paisaje, en cierta manera, que se ve desde Alsasua. A partir de aquí, esto lo trataremos en la siguiente charla, la que trata de Olazagutia de Alsasua a Ciordia, y aquí paramos aquí con este recorrido. Como veis, está saltando por aquí, y luego sigue por ahí, ha saltado ya, y aquí va por estas laderas. Aquí vemos dónde saltaría, entre esta chalet y estas naves. Y aquí os lo vuelvo a mostrar. Él ha aprovechado este punto que quedaba entre estas instalaciones y esta construcción para saltar por aquí, desde aquí. Este es el trazado que lleva. Y aquí ya gira va cortando estas estribaciones para ya dirigirse hacia Olazagutia. Este es el punto en que salta, para que os hagáis media. Pasa muy cerca de aquí, de estas rotondas, que ahora veremos el punto. ¿Ves? Pasa por aquí cortando esta montaña, es la que produce el gran corte de casi 20 metros de corte, y pasa ya por aquí hacia Olazagutia. Es decir, ha vuelto a las laderas donde comenzó su recorrido en Urrizola. Os lo vuelvo a mostrar. Aquí ya vemos, esto lo veremos después. Como veis, aquí ya hay enormes destrucciones del paisaje, tremendos cortes, que lo veremos luego. Y ahora pasamos a nuestra propuesta. Os vuelvo a mostrar este plano para mostrar cómo nuestra propuesta, en el fondo, se trata de aprovechar el trazado del viejo ferrocarril. Es un trazado maravilloso que ahora mismo admitiría prácticamente los 200 km por hora, pero nosotros queremos adaptarlo a la alta velocidad. Yo creo que eso es irrenunciable. Si tenemos un corredor para pasajeros 300 km por hora, pues es una maravilla. Realmente será un corredor que unirá el este y el oeste de la península y realmente aportará un trabajo, aportará
turismo, aportará no solo turismo, también el conocimiento. Una cosa que no hemos hablado hasta ahora es que qué visión van a tener los pasajeros del AVE si siguen el trazado del Ministerio. Pues solo van a ver todo el rato cortados y cortados, rellenos, cortados. ¿Qué imagen se van a llevar de la Burunda y del Valle del Araquil? Mientras que si los llevamos por un recorrido donde no hay cortes del paisaje, no hay cortes de la montaña, no hay grandes rellenos, sino que va, como va este viejo ferrocarril, realmente el paisaje es idílico. Y la imagen que se van a llevar de Navarra y de la Burunda y del Araquil va a ser una imagen extraordinaria, como lo es su paisaje. Por eso, fijaros que lo que vamos a proponer, y lo estáis viendo en las otras charlas, es pequeños ajustes de las curvas, que a veces eran un poco cerradas, para que podamos adaptarnos a velocidades máximas. Y luego nuestra propuesta es mantener el viejo ferrocarril como un ferrocarril que esencialmente será de mercancías, por lo cual también lo queremos ajustar para que sea un corredor de altas prestaciones, para que pueda ir a 200-220 km por hora. Para eso tenemos que lograr el radio 3 km 100, que en muchos puntos está ya muy cerca o lo cumple realmente el corredor. Es decir, que nuestro corredor propuesto sería de 2 vías AVE, que en este caso las colocamos siempre al sur de la vieja vía, y mantener esta vía, a veces con pequeñas reformas, para que sea la vía de mercancías. También es verdad, y lo va a pasar en el corredor mediterráneo, que podríamos hacer que las vías fuese solo una más, es decir, que transformásemos esta vía con los radios mejores en una de las vías del nuevo corredor y añadiésemos una vía más, normalmente o al sur o al norte, donde quisiéramos, con lo cual ocuparíamos mucho menos sitio. Pero ¿qué pasaría? Que estaríamos mezclando pasajeros y mercancías. Y eso no acaba de ser bueno, porque las mercancías no solo es que tengan que ir a menos velocidad y pueden impedir el paso de los aves, es difícil coordinar los dos tráficos, sino que también el paso del ave a 300 km por hora mueve la carga de los trenes de mercancías, por lo cual hay que alejar la vía de mercancías de la vía de ave, es decir, tiene una serie de problemas. También el peralte transversal de las vías en AVE está pensado para ir a grandes velocidades y en un mercancías que va más despacio le puede producir también problemas. En fin, nuestra propuesta es de mantener la vía actual transformada en una vía para 200 km por hora para mercancías y al su lado colocar 2 vías AVE. Pero como veréis, en la lección de síntesis hay momentos en que a lo mejor esa vía de mercancías puede integrarse en las vías AVE. ¿Por qué? Porque todos estos corredores nacionales de anchura nacional, de ancho nacional, que se están dejando en la península para mercancías, se están colocando con triple vía, es decir, con vía para tener un ancho estándar y el ancho nacional, es decir, que puedan pasar convoys de ancho internacional por ellos. Basta colocar el tercer carril y también la electrificación, tener las dos electrificaciones. Pero se ve que a la larga prácticamente toda la red hispana va a tener el ancho internacional y la electrificación idéntica a la de los aves, con lo cual no va a existir ese problema de diferenciación de anchos. Pero bueno, nuestra propuesta, como os digo, es esa. ¿Y qué necesitamos para colocar las dos vías AVE? Pues como mínimo 11 metros, y podríamos ir hasta 14 metros, 14,7 los que planteaba el corredor del Ministerio, separando más los ejes de vías. Es decir, que como mucho necesitaremos 14,7 metros de ampliación al sur del actual corredor. Y os voy a ir demostrando cómo no hay ningún problema en conseguir ese espacio. No destruimos ninguna construcción, no afectamos a ninguna granja, a ninguna nave, a ninguna casa. Y además tenemos la posibilidad, que siempre es posible, de a la hora de hacer la obra, hacer primero uno de las nuevas vías al norte del viejo ferrocarril y otra al sur, de manera que una vez que esté ya en servicio una de las vías, podamos pasar el ferrocarril de ancho nacional al norte, desplazarlo y colocar sobre su vía actual una vía de ancho internacional y otra vía que habría quedado al sur. Con lo cual, siempre podemos, si no tenemos sitio para esos 14 metros hacia el sur, siempre podemos ir a 7 y 7 metros a cada lado del actual corredor, en caso de que queramos salvar una construcción o un árbol, un bosque, pero veremos que no vamos a tener esos problemas. Entonces, como veis, nuestro recorrido se va a centrar en este tramo tan sencillo del paso. Y luego, ya en la siguiente lección, veremos la continuidad hacia Olazabutía. Aquí tenemos un plano 25.000, que fue el primer ensayo que hicimos
para ver si era posible habilitar el corredor actual. Fijaros que el radio 6, es decir, radio de 6 kilómetros, es para la velocidad de 350 kilómetros por hora. Conforme vamos bajando a radio 5, podemos estar en 300 kilómetros por hora, radio 4, podemos estar a 250 kilómetros, radio 3, entre 200 y 220 kilómetros por hora. Es decir, en el corredor que hemos visto del Ministerio hay muchos momentos en que baja radio 3, porque él no puede, no le da para el radio 6, con lo cual ese tren en algún momento desciende un poco de velocidad. Eso no es ningún problema, es decir, podemos optar por lo que veamos. Fijaros que en la lección anterior vimos cómo el radio 6 pasaba por encima de esta nave, por lo cual la habíamos descartado, pero que el radio 5 o el radio 4,5 podía pasar entre la nave y los chalés y que el radio 3 podía pasar por donde pasa actualmente el corredor. Solo había que mejorar un poco, como veis, esta curvatura, que es un poco pequeña de radio 2 del viejo trazado. Y a partir de ahí venía ya toda esta gran recta que llega hasta la granja Lizárraga. Fijaros, esto es lo que vimos en la lección anterior, las posibilidades que tenemos aquí. Como veis, hay muchas posibilidades porque el trazado es muy bueno. Y aquí nos incorporaríamos a la recta. Si vamos al radio 3, pues usaríamos perfectamente el corredor, este corredor. Y luego seguiríamos para aquí suavizar también esa curvatura que hay pasada la granja Lizárraga. Y enfilar ya la recta de Alsasu. Aquí, como veis, el radio 3 prácticamente casi coincide con la línea actual. Radio 5, radio 6 se va alejando y acercándose hacia el río Araquil. Pero como veis, en todos ellos es posible hacerlo porque no hay ninguna construcción, no afectamos a nada y es una llanura perfecta. Para luego llegar al punto de Alsasua, punto muy importante porque ahí os contaremos lo que proponemos en Alsasua, y donde aquí sí que podemos tener algún problema, que es para ajustar. Si ajustamos el radio 6 es imposible porque pasaríamos por encima del polígono. Tenemos que ajustar a radio 5, radio 4, incluso radio 3, para poder usar, en cierta manera, el corredor actual sin tocar el polígono. Por suerte es una zona de huertas que no afectamos a ninguna construcción habitada, y luego tenemos ya hecha esta variante que, aunque en cierta manera vamos a tener que ajustarla, pues tenemos sitio con ella para poder hacer el enlace a la línea nacional, para luego seguir en Olazautía y Ciordia. Bien, aquí ya vimos cómo nosotros veníamos desde esta gran recta con las posibilidades de mejorar un poco esta curvatura, con radio 3, por ejemplo, con radio 4, con radio 5, para pasar bajo este punto. Como veis, aquí teníamos radio 4,5, quizá es el radio perfecto, podemos ir casi a 275 km por hora en este punto. Y luego viene una enorme recta. Ya vimos como el otro ferrocarril, bueno, está yendo a radio 5,6 después de haber pasado de radio 3 que tenía en toda esa zona en que giraba el valle. Bueno, aquí seguimos nosotros por este punto que yo creo que ya os lo enseñamos en la lección anterior, el paso, y de luego tenemos esta maravillosa recta. Por eso, a veces ajustar a radio 3 nos permite mantener estas tremendas rectas, por eso a veces puede ser bueno. Fijaros el maravilloso trazado que tenemos. Es realmente espléndido, es que es un trazado ave ya, es una maravilla. Y fijaros que apenas altera el valle, porque tenemos visto desde ese paso, va un poquito alto, pero muy poco. Es decir, que no produce grandes murallones, ni terraplenes, ni... Fijaros, aquí es donde vendríamos, en principio vendríamos al sur de la vieja vía, con las dos vías, aunque como os digo, siempre podemos convertir esta en el eje y recolocarla un poquito al norte y esta pasar a ser a vía AVE con la otra al sur. Es decir, siempre podemos jugar. Aquí, como veis, pasaríamos. Fijaros que tenemos mucho margen, ahora lo vamos a mostrar. Y está la pregunta, ¿para qué alta velocidad? Pues realmente aquí habría que decir que se ha creado un mito con la alta velocidad. Fijaros que ya en los años 70, antes de morir Franco, ya había un Talgo que había alcanzado los 200 y pico kilómetros por hora. O sea, es decir, ya teníamos alta velocidad. La alta velocidad no ha supuesto ninguna locura, ninguna cosa nueva. Ha sido, sin más, aprovechar las posibilidades que da la electricidad
para el movimiento, la tracción de los ferrocarriles. Es decir, que ya se había alcanzado la 200, 250 y la alta velocidad. Fijaros que aunque vayan, la propuesta es de 300, 350, la velocidad media es 250. Es decir, no es ninguna, no es ninguna cosa extraña. Lo que pasa es que se ha tratado de vender como la gran panacea, como el gran invento, y eso ha creado pues muchas discrepancias con ella. Pero si nos hubieran dicho que la red actual la íbamos a pasar a 220, nadie habría protestado. Si hubiéramos dicho que la pasábamos a 250 o 300 sin afectar a nadie, realmente nadie habría protestado. Es al llamarle alta velocidad cuando parece que tiene una connotación elitista, pero realmente si se explicase lo que es la alta velocidad, veríamos que es un avance que no podemos negarnos a ese avance, porque lo pide la propia dinámica de los motores, de la electricidad. Pensar que estos dos trenes recuperan la energía de frenado, y son una maravilla de eficiencia energética, son mucho menos contaminantes que los viejos trenes y unen las ciudades, es la creación de mejora de nuevos corredores que unen las regiones. Entonces, yo creo que también es verdad que la alta velocidad se ha planteado en un momento como tan elitista que solo unía grandes capitales. Nuestra propuesta es que este tren pueda parar en Alsasua, pueda parar si queremos hasta en Guardianaquil, pero bueno, no haría falta, pero sí que pueda parar en Alsasua, que pueda parar en Salvatierra, es decir, que habrá un AVE que, ¿por qué no?, va a poder unir las ciudades pequeñas. En el trayecto del ministerio no se puede, porque él va directo de Pamplona a Vitoria sin ninguna parada. Pero en este nuestro perfectamente podemos parar. Es más, y además la velocidad de nuestro corredor es muy superior a la velocidad del corredor del ministerio. Fijaros que el corredor del ministerio, lo he dicho en otras charlas, tiene 25 kilómetros con radio 6, radio 7, es decir, 25 kilómetros con unas velocidades de 300, 350. Nuestro corredor tiene 59 kilómetros que permiten esas velocidades, es decir, nuestro corredor es mucho más respetuoso con el paisaje y mucho más rápido y mucho más económico, la verdad. Bueno, aquí veis dónde va el corredor. Fijaros que ahí iría nuestro corredor AVE, como veis, ninguna alteración en el paisaje, respetando esos grandes árboles de esa casa. La duda que había aquí, ¿os acordáis? Es que si íbamos a radio 5, pasábamos por aquí, pasábamos por detrás de los chalés, entre el chalés y la nave. También era perfectamente viable, ¿veis? Pasaría por aquí. Pero bueno, quizá no sea necesario porque desaprovechamos en parte la gran recta que tenemos aquí. Bueno, aquí teníamos este paso y aquí tenemos la gran recta. Fijaros que esta es una recta perfecta. ¿Os acordáis que habíamos visto lo que se llaman las zonas de parada y de adelantamiento de convoys, que parece que siempre son necesarias? Y quizá aquí, aunque nos gustaría no ocupar suelos agrícolas fértiles, sino estar más cerca de suelos urbanos, aquí sería un punto perfecto para colocar una vía nueva para el AVE, para que parasen o los aves, o en el caso de que juntásemos las tres vías en dos, para que parasen las mercancías. Es decir, quizá este es un punto perfecto, porque es una llanura, necesitamos 900 metros, más o menos, para que paren los convoys de mercancías. Quizá este sería un punto perfecto, porque luego veremos que se empieza a complejizar mucho. El Ministerio lo había planteado en una zona de excavación de montaña, de viaductos, una zona muy compleja. Aquí nosotros tenemos realmente muchas más posibilidades, porque vamos todo el rato por la llanura. Fijaros qué maravillosa llanura. Aquí tenemos los viejos canales de los presas y de los molinos. Y cómo perfectamente podemos venir por aquí. En toda esta llanura. Fijaros que aquí queríamos mostraros, así llegábamos a la ermita de la Asunción, perdonad que como lo acabamos de ver en el otro corredor, me he despistado un poco. Aquí venimos en paralelo, si es posible vendríamos al sur, si no, como digo, el eje del viejo ferrocarril pasaría a estar en el centro y colocaríamos una vía norte y otra sur para pasar luego el ancho nacional a la vía norte y tener los aves siempre al sur. Aquí pasamos en esta enorme recta, ¿os acordáis que aquí el trazado del ministerio venía rozando, saltaba el río Araquil en 2 puntos y se dirigía hacia la depuradora? Pues nosotros venimos en esta recta y fijaros, ¿qué necesitamos? 14,7 metros.
Fijaros cómo no afectamos en absoluto a la ermita. Queda perfectamente integrada. Es decir, vendríamos aquí. Aquí hay una colina, en esta llanura, hay una colina que el ferrocarril antiguo en cierta manera ya cortó. Como veis, ahí viene recto, pero aquí produce un pequeño corte. Y aquí vendría nuestro trazado también. Y por ahí sigue, como veis, una preciosidad de paisaje y de posibilidades de no destruir en absoluto el paisaje. Aquí lo vemos desde otro punto, ahí vendría nuestro corredor. Y este es el punto en que estamos pasando. Y vamos a pasar, nos dirigimos hacia la granja, avícola Lizárraga. Entonces, fijaros, ahora os voy a mostrar que aquí, manteniendo la vía antigua al norte, perfectamente caben dos vías, ¿sabe? Sin ningún problema. Aquí es donde hemos hablado del PAEZ, es decir, en esta llanura podía estar el PAEZ de 900 metros para la parada de convoys de mercancías, la parada de aves. Podríamos tener una vía norte y otra vía sur, pero bueno, es una posibilidad. También es verdad que teniendo Alsasua tan cercano, un convoy de ferrocarriles perfectamente puede parar en las vías de Alsasua en torno a la estación. Es decir, que a lo mejor no haría falta, pero bueno, ya que el Ministerio lo había planteado en su recorrido, pues no queremos que digan que nuestro recorrido no tiene PAET, pues sí que lo tendría, y además sencillísimo. Como veis, aquí estamos pasando al lado de Avícola de Lizárraga y luego fijaros, este trazado es un trazado muy amplio, podríamos mantenerlo, pero si quisiéramos mejorarlo un poco para mantener los 300 km por hora, tendríamos que ir a radio 5 o radio 6, que como veis simplemente nos acercaría un poco hacia el río, pero es perfectamente posible, para entrar luego en recta en Alsasua, que lo veremos luego. Fijaros que aquí tenemos 24,81 metros entre este borde de la granja y la vía actual. Tenemos sitio de sobra para pasar, como digo, no necesitamos 14,7 como máximo. Fijaros qué perfecto trazado, es una maravilla. Estas rectas hay que aprovecharlas. Conforme pasan los días me doy cuenta de la importancia de esta propuesta, porque es que realmente la Burunda puede ser, no es que tenga destrucciones tremendas el corredor del Ministerio, pero queda totalmente alterado el paisaje de la barranca, totalmente alterado. Y es una pena que se plantee eso cuando tenemos un trazado maravilloso que perfectamente es compatible con el AVE a mucha más velocidad que el trazado del Ministerio y con muchísimo menos costo. Como veis aquí, siempre tenemos la posibilidad de convertir este en el eje y crear 7 metros a cada lado para tener el corredor de 3 vías. Bueno, aquí pasamos al lado de la granja, la hemos visto, teníamos 24 metros, necesitamos nosotros solo 14 o bien 7 y 7, como veamos. Sin ningún problema, esa maravillosa recta. Y como veis, allí va el ferrocarril. No alteramos ninguna granja, ninguna. Realmente es milagroso que este corredor actual no esté más agobiado por construcciones. Realmente es una maravilla. Porque claro, el trazado del Ministerio no lo dice, pero ocupa muchas granjas, altera vivienda, altera muchas construcciones. Este no, como os estoy demostrando, ninguna construcción, solo una construcción abandonada en Irurzun. Esta hora hemos ocupado. Pues venimos por aquí. Aquí tenemos otra curvatura ya para entrar al Alsasua, en la que decíamos que podíamos mejorar con radio 5, pero que realmente ahora mismo está perfecta. Ya veis, creo que esto tendrá casi un radio 3, puede tener radio 3, 3 y medio, perfectamente viable. Y aquí podría, los aves no pararían en el Alsasua, pero habría algún ave que sí que podría parar. Entonces nuestro planteamiento, que es muy importante, es decir, ¿cómo pasamos al Alsasua? Pues en el Alsasua tendríamos una parada para aves que tendrían parada en poblaciones más pequeñas. ¿Y dónde haríamos? Haríamos una nueva estación, un apeadero realmente. Y vamos a proponer algo que ya lo propusimos en Guartereaquil, que creemos que es clave para defender nuestra propuesta. Que es que, fijaros, aquí plantearíamos un falso túnel, es decir, empezaríamos a bajar un poco para pasar por Alsasua
y crear en Alsasua, soterrar el tren en un falso túnel. Realmente sería un falso túnel porque hay un desnivel muy fuerte entre la vieja Alsasua y esta carretera y la zona de la Vega. Es decir, nosotros aprovechamos ese desnivel. ¿Para qué? Para crear un paseo en el borde de la ciudad y debajo de ese paseo estaría nuestro falso túnel, que no es realmente falso túnel, sería como una especie de excavación cubierta o vía cubierta, donde tendríamos las 3 vías y la posible apeadero de aves. Es decir, sería crear un apeadero para Alsasua en este punto, que es un punto fantástico, mucho mejor que el punto actual. Bueno, aquí, donde os decía que podíamos mejorar a radio 5, como veis tenemos 41 metros entre el tren y este canal. Aquí tenemos la presa de Iturmendi y el canal. Tenemos sitio para pasar perfectamente. Y aquí es donde podemos mejorar un poquito, si queremos, la curvatura, que sería más tendida aquí, un poco más tendida. Para enfilar ya Alsasua. Aquí, para la estación, el apeadero, necesitaríamos un espacio de unos 400 metros horizontal. Y la estación quedaría, la actual estación, el actual apeadero quedaría, por así decir, en este extremo derecho y el tren estaría ya aquí. Y realmente hay muy poquito que bajar. Os lo vamos a mostrar ahora. Fijaros, aquí ya estamos llegando a Alsasua. Tenemos 36 metros de espacio entre este borde de las construcciones. Fijaros que aquí estaríamos bajando un poco ya para que la cubrición del tren sea un paseo para Alsasua. Es una especie de muro de contención entre esta meseta y la vaguada. Aquí, como veis, el punto ya crítico, 38 metros, suficiente para tener nuestras 3 vías y un espacio de una vía más para la parada de los aves que quisiéramos que parasen en Alsasua. Incluso es posible plantear también una vía más para las mercancías o cercanías que parasen. Como veis, es uno de los puntos críticos y la suerte, lo que no muestra la foto, es el desnivel que hay entre esta cota y esta. Es decir, que bastaba que el tren bajase a la cota de carretera para que tuviésemos ya este espacio como un mirador de la ciudad. Y alguien me puede decir, entonces, ¿por dónde iría la carretera? Pues muy sencillamente, por ejemplo, este mismo espacio pasaría ya a ese paseo bulevar y de ahí enlazaría con todas las carreteras que quisiéramos de Alsasua y con esta misma también. O por aquí podríamos subir, ¿entendéis? Es decir, esto quedaría a cota de la ciudad de Alsasua alta. Y descenderíamos, pues como va por aquí, lo mismo que hace este camino, lo haríamos nosotros hasta subir a la cubrición del corredor. Y este que es el punto crítico, tenemos 32 metros. Y fijaros que realmente tenemos sitio para pasar. Al ir soterrado no habría ruidos, no habría problemas para las viviendas, es decir, Alsasua vería transformar su actual vía en un mirador de la ciudad y por debajo tendríamos la estación del AVE. Y este es otro punto, 34 metros, como veis. Además, como no hay que realmente excavar, porque realmente aquí hay un desnivel, es decir, el tren aquí rellenó Las Vegas, realmente no es tocar la roca ni nada parecido, es realmente recuperar el desnivel original de la ciudad y avanzarlo hasta el borde de la estación. Bueno, aquí es donde os he mostrado, estaría fin del falso túnel, comienzo del falso túnel, aquí habríamos ido descendiendo un poquito, pero como veis, nunca tenemos que descender a cotas raras, sino que estamos siempre por encima del nivel del valle. Lo que no vamos es a la altura, como está yendo el ferrocarril actual, que aquí va a la altura de la meseta de Alsasua. Nosotros no, estaríamos el ferrocarril a la cota un poco alta respecto a la Vega. Y su cubrición es la que coincide con la meseta de Alsasua. Ya veis, aquí tendríamos la nueva estación y a partir de aquí empezamos quizá uno de los puntos más delicados, que es cómo continúa nuestro corredor. Fijaros que aquí puede darse un caso muy, muy curioso. Puede darse el caso de que se mezclan los aves y mercancías. Es decir, podríamos hasta plantear, que eso lo diremos en las conclusiones, hasta plantear que en un determinado momento nuestro corredor de 3 vías se transformase en un corredor de 2 vías.
Es decir, que en un determinado momento entrasen en una de las vías AVE los mercancías, y eso también nos permitiría que en nuestra vía AVE podría en algún momento dado utilizar esta vía para parar en Alsasua. Es decir, que si vemos muy complicado o el ayuntamiento no lo quiere, perfectamente los aves podrían parar aquí en Alsasua, porque sería un ave que ya no sería tan rápido, porque tiene paradas en Alsasua, quizá en Salvatierra, y luego incorporarse por aquí de nuevo a nuestra vía ave. Es decir, podría haber un cruce a nivel de las vías de ancho nacional y de ancho ave. Perfectamente viable. Pero bueno, en principio mantenemos la separación de los dos corredores. Con lo cual aquí tenemos, fijaros que aquí hay una pequeña curva que parece muy amplia, pero que tendríamos que mejorar un poco para que fuera una curva radio 5 para poder pasar a esa gran velocidad. Por suerte es una zona de huertas, de cultivos. Habría que ver también si se incorpora con esa nueva directriz de la vía de ancho nacional, es decir, los huertas que ocupásemos quedarían libres en el otro lado. Y luego tenemos aquí este polígono industrial en que estamos pasando también muy cerca de él. Fijaros que aquí hay dos curvaturas, una es esta, que al tenderlas nos venimos hacia el río, y la otra es esta, que al hacerla más suave venimos hacia el norte. Esta no nos da ningún problema, el problema es esta curvatura. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí fijaros que tenemos para que vierais la anchura de ese corredor. ¿Veis la anchura con las casas? Es decir, para que entendáis, esta vía la bajaríamos a esta cota, con lo cual la cubrición pasa a ser un bulevar, un paseo mirador para el Sosa. Fijaros, es la diferencia entre esas cotas y la cota de abajo de la calle. Es decir, esto sería ya el nivel de la plataforma mirador y el tren vendría abajo. Por supuesto, ese paso pasaría a tener que ser un paso en que sube a la cota lateralmente. Es decir, por aquí estaría pasando el tren, por debajo de este. Fijaros que tenemos muchísimo sitio para crear una estación semisubterránea, podríamos decir. Es decir, no tendríamos ruidos, no veríamos realmente el tren, ni el viejo tren tampoco. Y como veis, tenemos mucho sitio para pasar. Sería una estación, podría tener acceso desde aquí, desde esta cota tendríamos acceso a la estación de AVE o desde el bulevar con un ascensor, unas rampas. Como veis, hay sitio para pasar, hay sitio para hacer ese vial de acceso a la ciudad alta. Tenemos mucho espacio. Y esa cota que veis que va subiendo, esa cota sería la cota del bulevar. Ya lo veis, ¿no? Y aquí habríamos metido nuestro AVE. Y sería esta cota, esa cota de aquí, y esta carretera en vez de bajar, llegaría al bulevar. Y después desde el bulevar ya pasaría a las cotas bajas. Como veis, aquí tenemos mucho sitio para plantear esa estación. Sería un apeadero, sería una estación sencilla. También, como veis, tenemos mucho sitio hacia el norte, lo cual es posible que la línea actual de ancho nacional la pasásemos al norte, enlazando con la vieja estación, la actual estación de Alsasua, y que este eje pasase a ser un eje de las vías de alta velocidad. Bueno, aquí veis, este sería la cota de ese bulevar que cubriría el ferrocarril. Sería un mirador perfectamente viable. Es realmente asombroso, pero es perfectamente viable. Y aquí aquí os he marcado el tamaño posible de la estación de ese apeadero, de 463 metros. Sería un apeadero muy sencillo, con vistas hacia el valle o luz hacia el valle, cubierto, que formaría el nuevo bulevar o mirador de Alsasua. Aquí tenemos de nuevo este plano y aquí tenemos este punto que quizá es un punto de una cierta complejidad, porque fijaros que esta curvatura, si la queremos mejorar a radio 5 o radio 6, ¿qué pasa? Que estamos avanzando sobre el río. ¿Veis? Las huertas se ocupan un poquito. Entonces, esto es un tema a estudiar. ¿Merece la pena? No merece la pena. Y luego no queremos afectar al polígono. Como veis, ya en cuanto viene la otra contracurva, con esta, no hay ningún problema, porque esta es muy suave. El problema es quizá esta, que es un poco forzada. Pues aquí la verdad es que el río ha sido ya muy, muy alterado, entonces podría ser la ocasión para, en cierta manera, recuperar parte del río. Pero bueno, si vamos a radio 6, como veis, tendríamos que saltar el río 2 veces para luego enlazar ya con el viejo ferrocarril. Todo esto se podría realmente rehacer. Tenemos la suerte de que
durante la obra, este tramo, los trenes que usen la vía nacional pueden parar aquí y volver a ir por esa. Es decir, que podríamos actuar con libertad en todo este tramo sin convoys que estén pasando. Eso nos va a permitir mejorar mucho, incluso mejorar todo lo que podamos el río Araquil. Aquí lo tenemos, fijaros, este es el paso donde avanzaríamos quizá a partir de aquí. Realmente esto hay que hacerlo con planos más detallados. Pero bueno, se ve que es perfectamente posible. Otra posibilidad es dejar esta curvatura y que aquí el tren reduzca un poco, también es lógico, al pasar bajo el túnel, reduzca un poco su velocidad. Aquí vemos desde ese borde de la ciudad, vemos dónde van los actuales ferrocarriles. El nuestro iría más bajo y empezaría a subir un poco para poder pasar el Araquil. Fijaros, aquí tenemos 20 metros entre la vía actual y el Araquil. Habría ya de aquí, habríamos salido ya del falso túnel y empezaríamos a subir un poco para salvar el río Araquil, porque la estación estaría a una cota más baja. Fijaros que aquí, asumiendo también el viejo corredor, si desplazamos el corredor antiguo al norte, que como veis se puede desplazar, tenemos 32 metros para pasar. Es decir, todo esto habría que reestudiarlo, pero solo puede venir en una mejora del urbanismo de la ciudad. Aquí, como veis, habría que ver qué huertas se ocupan, cuáles se realojan, se recolocan. Y aquí tenemos 46 metros. He cogido la carretera del polígono, porque podríamos acceder también por aquí, ya lo veis. 46 metros. Pero aquí no hay problema, porque aquí esta curvatura es muy suave, muy suave. Y si quisiéramos aún mejorarla un poco más, pues tenemos sitio de sobra, como veis. Y aquí viene el punto quizá que nos compromete más, que es el encuentro con la fábrica de cementos de Olazabutía, que lo veremos en la siguiente lección. Aquí tenemos 32 metros y es el punto de contacto de estas vías, las dos vías de ancho nacional, aquí 3, que sí que podemos moverlas un poquito hacia el norte. Es decir, todo esto habría que reestudiarlo. Si es posible no tocarlo, muchísimo mejor, ¿no? Es decir, que nuestra actuación acabaría en este engarce de la vía vieja y de nuestras dos vías. Pero sí, yo creo que vamos a tener que mover un poco las vías de ancho nacional. Este es el paso actual de esa variante ferroviaria. Como veis, como estamos pasando de cotas muy bajas, probablemente aquí tendríamos que transformar este puente en un puente celosía para que bajar la cota del ferrocarril, porque estamos viniendo de cotas más bajas. Y aquí hay que respetar el gálibo. Como veis, respetaríamos esta cota inferior, pero transformaríamos la estructura para ganar pues, 1 metro de cota, para que el ferrocarril no tenga que subir muy forzadamente, porque sabéis que veníamos por debajo del trazado actual. Bueno, y aquí os vuelvo a mostrar esto, que esto habría que dibujarlo mejor, hasta enlazar de nuevo, y planteando siempre que el AVE va siempre al sur de la línea de ancho nacional. Aquí vemos que hay mucho sitio aquí para actuar, para mejorar este puente, transformarlo, y aquí ya enfilamos el polígono, y como veis tenemos sitio, aquí esto es un invernadero, tenemos sitio para pasar. Y lo vemos. Pensar que esta cota sería un poco más baja porque vendríamos de estar un poquito soterrados, es decir, y podríamos pasar a cota respecto a ese gálibo. Fijaros que aquí tenemos mucho sitio para realizar ese paso. Trasladaríamos la vía de ancho nacional hacia el norte y al lado estarían las dos vías del AVE. Entonces podríamos venir por aquí sin afectar a este vial. Como veis, parece que hay poco sitio, pero hay muchísimo sitio. Tenemos acercándonos ya al invernadero. Fijaros, aquí os lo he marcado. Nada menos que 50 metros tenemos desde el talud de la vieja vía, que formaría parte ya de nuestro corredor, hasta aquí. Podemos realmente pasar sin afectar al polígono. Aquí lo vemos desde el enlace en la carretera nacional hacia Pamplona. Vemos nuestra vía, que iría un poquito más baja. Habríamos bajado un poco la cota, respetando el gálibo. Y aquí se incorporaría ya al gran corredor en Olazabutía, la fábrica de cementos, que eso lo veremos ya en la próxima lección. Como veis aquí, el Ministerio bajó a Radio 3, es decir, que no tenemos ningún problema
en bajar a Radio 3 en algún punto. Este es el punto un poco que nos va a marcar las cotas y nos va a marcar las anchuras. El punto bajo el paso del puente hacia la fábrica de cementos. Por supuesto que había otra posibilidad, que era haber venido por aquí, haber pasado al norte de la fábrica, que hay posibilidades de pasar. Pero bueno, no hemos querido afectar a este valle, ya que tenemos un corredor magnífico. Realmente creemos que no es necesario. Esta sería el haber venido, en vez de asumir esta, haber venido por aquí y pasar por detrás de la fábrica. Es perfectamente posible, la verdad, pero yo creo que el único problema de este punto es esta curvatura de aquí, que siempre la podemos trasladar a un punto que nos convenga más, porque aquí ya empieza la contracurva, ya habéis visto, ¿no? Hay una pequeña contracurva que aquí no tenemos ningún problema. Entonces habría que analizar bien ese punto, porque es también la salida del túnel, la salida de la estación, hacen falta acuerdos entre las curvaturas y las rectas. Bueno, como veis, pero es un punto que está muy libre de construcciones y que perfectamente podríamos resolverlo para lograr este corredor que no se detenga en Alsasua. Y muchas gracias.